todas las gestantes reciban siempre sus controles prenatales para que tengan un momento de peso adecuado y garantizar que el bebé nazca con un peso mayor a 2 kilos. Es más, también está relacionado. Las nefronas hasta qué semana de gestación se desarrollan. Han hecho embriología. ¿Hasta qué semana? Números, vamos. 36 años. Después de las 36 semanas ya no hay posibilidad de que probablemente tengas más nefronas. ¿Qué te dice? Cada kilo de más que tenga el bebé al nacer tiene probabilidad de tener 257.000 glomérulos. Si nace con menos nefronas, el glomérulo se agranda. ¿Por qué? Porque las nefronas que quedan, o las nefronas que están en ese no van a tratar de compensar esa falta y por ende aumentan el volumen. Entonces, ese aumento de volumen no es conveniente para las personas. Acá en este estudio de New England, ¿no?, evaluaron el número de nefronas en pacientes que tenían hipertensión. Acá arriba están los pacientes con hipertensión y los compararon con otros pacientes, cada grupo de 10. Pacientes con hipertensión, pacientes sin hipertensión. Estas son sus características. Miren ustedes, edades similares, sexo, la mayoría fueron de sexo masculino en este estudio, ¿no?, frontales y superficiales. Pero miren, ¿qué pasó? En aquellos pacientes que tenían hipertensión, miren el número de glomérulos que tenían versus aquellos pacientes que no tenían hipertensión. Hay una diferencia significativa. Por eso es importante aceptar que lo que demuestran miren el volumen glomerular promedio de los pacientes que tenían hipertensión. Es un volumen muchísimo más alto que aquellos pacientes sanos, porque este volumen está incrementado, porque esas nefronas que daban, nosotros trataban de compensar la ausencia, digamos, de la otra mitad de nefronas que no había, porque no habían nacido probablemente. Entonces, cuando tú naces con menor cantidad de nefronas, estás expuesto a que probablemente tu vida adulta, joven o niño, se hace hipertenso. Pero ahorita algunos son hipertensos y no lo son. Pero en el número 10, por ejemplo, el que tiene hipertensión tiene más. ¿Qué puede haber esa variación? No, no. Quiero comprar esta vez. Es muy bueno. Y este es mi más. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál creen que sea el glomérulo del paciente normotenso? ¿Cuál es el del hipertenso? ¿Este es de quién? Normotenso, porque miren el volumen glomerular. Miren el volumen glomerular. Entonces este paciente nació con menor cantidad de nefronas y por ende este paciente hipertenso. Muy bien. ¿Alguien me dice cómo es el sistema de irrigación a nivel de la opinión? ¿De dónde nace la arteria renal? ¿De la aorta? ¿Y ahí de la arteria renal qué se divide? Dorsal. ¿Y ahí eso? Segmental. ¿Y ahí? Interlobales. Luego las arcuatas artiformes. Luego interlobulares. La aferente. ¿No? Excelente. Miren, el aporte sanguíneo de los riñones corresponde al 20% del gasto. Aproximadamente 1 litro a litro 200 por minuto. ¿Cuántas veces se puede hacer plasma de agua ahorita? Se calculó el flujo sanguíneo y se calculó que el nivel de los riñones llega a 400 mililitros por cada 100 gramos por minuto. ¿Cuántos gramos pesa el riñón? Aproximadamente 150. Muy bien. ¿Alguien sabe las medidas del riñón? 3 por 6 por 12. 12 por 6. Muy bien. ¿Qué te dice? Que el flujo sanguíneo renal es igual a 4 veces el flujo sanguíneo del hígado o
la del músculo en la actividad. Y es igual a 8 veces el flujo sanguíneo normal. ¿Cuán importante es el flujo sanguíneo de los riñones? Y obviamente el flujo sanguíneo influye en la producción de orina a través de la tasa de filtración glomerular, porque obviamente va a eliminar agua insoluble probablemente. Va a depender mucho de los capilares periculares, los cuales están encargados de la absorción de agua de algunos sólidos, y de los capilares basarrectos. ¿De dónde nacen los capilares basarrectos? Pericular y de basarrecto. Ahorita vamos a ver. Y eso se favorece en el mecanismo de contra. En esta imagen podemos apreciar la derivación del riñón que va a explicar muy bien, ¿no? Y con una imagen microscópica. Ahí tenemos los basarrectos, ¿no? En la imagen, los cuales están encargados de formar el mecanismo de contrarregulación a nivel de los riñones. Acá que me interesa, ustedes pueden apreciar en el cuadro a la izquierda, ¿no? Por ejemplo, que la presión sistémica al inicio de la arteria renal probablemente esté similar a la presión arterial sistémica, pero a nivel de las arterias acuáticas tiene que ser una disminución, siendo más importante a nivel de las arterias interregulares. Obviamente esa caída de la presión sistémica es más pronunciada a nivel del anterior arterial y del un poco como que está aquí en medio de los capilares. De esta manera, los riñones regulan la presión a nivel del riñón. Si la presión arterial sistémica está elevada, ¿qué hacen los riñones? Los riñones pueden regular presiones entre 100 y hasta 180 milímetros de mercurio. Eso es normal. Si una persona tiene 180 de sistólica, ¿qué hace la arteriola? ¿Qué hace la sangre? Hace vasoconstricción para evitar que se transmita esa presión. Y en este otro cuadro, por ejemplo, se puede apreciar cómo es el flujo sanguíneo renal y la tasa de filtración glomerular en pacientes, por ejemplo, que están en ayunas por un lapso de 10 horas. Ya compararon el grupo 1, 2, 3 y 5. Y luego compararon estos dos últimos grupos. Compararon pacientes que tienen un índice de masa corporal menor a 23 versus aquellos pacientes que tenían un índice de masa mayor a 36. Ustedes pueden observar que los pacientes obesos que tienen mayor índice de masa corporal tienen mayor tasa de filtración y mayor flujo sanguíneo. ¿Eso es bueno o eso es malo? Necesario. Necesario. Pues bien, ustedes se lo saben de memoria las funciones del riñón. ¿Quién quiere ser joven para siempre acá? Todos, ¿no? Todos quieren ser jóvenes. Van a hacer cirugías. Todo el mundo quiere ser joven. Los riñones tienen algo que ver con los sistemas de envejecimiento, los cambios neurodegenerativos. ¿Por qué? Estas son las funciones normales, típicas que conocemos. Ustedes saben que los riñones tienen relación con esa proteína que se llama cloto. Dice el cloto, un blanco terapéutico potencial en el envejecimiento y la neurodegeneración más allá de la enfermedad renal. Todo es el cloto, miren, el cloto es una proteína transmembrana de 130 kilodaltons, se expresa principalmente ¿dónde? Riñones. Glándulas paratiroides, hueso caudal. ¿Qué quiere decir? Tengo insuficiencia renal, enfermedad renal, no voy a envejecer. Probablemente. Bien, los estudios preclínicos, porque hasta ahí lo que todavía no se ha comprobado así a gran escala, han demostrado posibles vínculos entre los niveles séricos del cloto y múltiples afecciones, incluida la progresión de la enfermedad renal crónica, fibrosis cardiovascular, envejecimiento y los trastornos neurológicos. Pues con esta diapositiva no nos vamos a quedar solamente en las típicas funciones del riñón. ¿Sí? ¿Qué hacen los riñones? ¿Regula la presión arterial? Regula la presión arterial. ¿Regula la osmolaridad del medio interno? Claro que sí.
Sintetizan hormonas, eritropoyetina, se encarga de la gluconeogénesis. Pregunta examen: ¿cuánto porcentaje de gluconeogénesis produce el riñón? 5%. La insulina, ¿dónde se elimina? ¿Dónde? Por los riñones. ¿En qué porcentaje? A ver, cálculo práctico, entre un 60 y un 80%. De ahí que los pacientes, por ejemplo, con enfermedad renal crónica terminal que han sido diabéticos, ya no requieran insulina. No es que se curó su diabetes. Muy bien, nuevamente acá, algunas diapositivas, tomada de insulinario, donde se explica la irrigación de la orina. Nefronas corticales, solamente tenemos un 20% y el resto son justamente. Muy bien, pero esa es una pregunta: dibuje una nefrona, dibuje un glomérulo, indique las partes. ¿No? Dibujo de glomérulo. ¿Sí? ¿Qué se tiene acá? ¿Cómo se llama eso? Cápsula de bomba. Acá tenemos, ¿no? Todo el ovillo glomerular. Arteriola aferente, arteriola eferente. ¿Cómo se llama esto? Muy bien. ¿Y eso tiene contacto con qué túbulo? ¿Con corneado? Distal. Bien, está en el dibujo. ¿Cómo está más claro? Corpúsculo renal o corpúsculo renal está conformado por el glóbulo renal y la cara. Dibujo. Tenemos acá el polo vascular y el polo urinario. Y la mácula densa que tiene contacto con ¿qué? Con las células del túbulo. Imágenes en el examen les pongo una imagen así, una flecha. Le diré a qué pasa con las cosas. Por eso está bien explicado el gráfico. ¿No? Dibujo. ¿Qué más sale en el prólogo? Va a tener que ver eso. Nuevamente, más imágenes. Ojo. Y lo que más me gusta, la barrera, la infiltración, imágenes, dibujo y una imagen en microscopía electrónica. ¿Cómo se llama esto? Esta parte. Los procesos porositarios, porque acá no podemos ver todavía el porosito. Ustedes saben que los procesos porositarios se interconectan, ¿no? Se entremezclan entre diferentes podocitos. Los podocitos, las células epiteliales y viscerales, son las que secretan sustancias para que formen la membrana basal glomerular, que es todo esto. ¿Sí? La membrana basal glomerular, que también lo forman las células endoteliales, que tienen una característica que son fenestrales. ¿Sí? Entonces acá en el dibujo, que voy a utilizar en el examen, se ven los procesos podocitarios, con las diafragmas de hendidura, la membrana basal glomerular, el endotelio, el estrado glomerular y el lumen del trabajo. Entonces, todo eso constituye la barrera la imagen en microscopía electrónica se nota muchísimo más claro, ¿no? Los procesos podocitarios, ¿están en inglés? La hendidura, la diafragma, ¿no? La diafragma de hendidura, también dicen, esto de acá. Tenemos una lámina rara externa, una lámina densa media, una lámina rara interna, el endotelio. ¿Sí? Muy bien, pero ahorita sí les pongo en el examen. Una flechita, indicar que señalan la. ¿Cómo? La lámina rara interna es el subendotelio. Sí. La rara externa es el subexudelio. Debajo del. ¿Bien? ¿Cuánto mide? ¿Cuánto es el grosor de la membrana basal?
un estudio que pero la teoría te dice que piden algo promedio de 300 nanómetros. Siempre en el valor más repito que el valor. ¿Y qué es lo que constituye principalmente la membrana basal? ¿Qué es lo que tiene principalmente? Como ustedes pueden apreciar en imágenes en polígono, es rico en colágeno tipo 4, es rico en lanina y es rico en heparán. Esta membrana basal glomerular tiene una serie de proteoglicanos, están cargados, ¿no?, de manera negativa. Son ricos principalmente en proteoglicanos de tipo agrina y perlitano. Acá no aparecen los bamacanos, pero los bamacanos, que también son otro tipo de proteoglicanos, se expresan en el desarrollo de la membrana basal glomerular. Por ende, en esta membrana basal glomerular que está madura y ya desarrollada no aparece. Los únicos proteoglicanos importantes son los perlecanos y las agrinas. Obviamente todos ellos tienen, ¿no?, carga negativa. Y esa carga negativa es la que impide el paso de algunas sustancias, porque es como la luna que está cargada de manera negativa, de algunas sustancias que están cargadas de manera negativa. Por ende, impide la salida, por ejemplo, de proteínas. En este estudio quisieron corroborar cuál de esas sustancias de proteoglicanos que son ricos, por ejemplo, en ácido hialurónico, en condroitin sulfato y en heparán sulfato, tenía más carga negativa. ¿Qué pasó? Inyectaron ferritina. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, acá tenemos un control, ¿no?, de una membrana basal glomerular expuesto a una carga de ferritina. ¿La ferritina pasa o no pasa a la membrana basal glomerular? No la pasa, como ustedes han apreciado. Otros puntitos que ustedes aprecian es ferritina. No se ven puntitos a nivel de la membrana basal glomerular, tampoco se ve, ¿no?, ferritina a nivel del polo urinario, en el espacio urinario, ¿no?, acá donde están los procesos de oxidación. Pero cuando en el experimento se pusieron enzimas para diluir el condroitin sulfato, por ejemplo, tampoco se apreció que la ferritina pasaba a la membrana basal glomerular. Cuando pusieron hialuronidasa para vaciar el ácido hialurónico, que también es parte de la membrana basal glomerular, no pasaba la ferritina. Pero miren, cuando daban heparinasa para barrer el heparán sulfato, están viendo que la ferritina empezó a atravesar la membrana basal glomerular y ya se ha apreciado incluso ferritina en el espacio urinario. Entonces, de todos estos componentes, ¿cuál es el que tiene más carga negativa? El heparán. Todos decían, wow, entonces el heparán sulfato es el factor más importante por el cual de repente existe síndrome nefrótico, proteinúrico. Antes de pasar a otro estudio, que guardo esa parte, nuevamente, en esta imagen limónica, donde se ve el desarrollo de la membrana basal glomerular. Procesos porositarios, las integrinas, que favorecen la adhesión del proceso porositario a la membrana basal glomerular. Tenemos la lámina rara externa, la lámina densa, la lámina rara interna y el endotelio. ¿Qué me llama la atención en este gráfico? ¿Por qué lo puse? Porque a veces uno puede pensar que solamente es el endotelio de la cama, pero encima del endotelio hay otra cama, miren. ¿Qué dice? Glicocáliz. Ese glicocáliz tiene carga negativa y eso también impide que algunas sustancias, por ejemplo, como la alumina, que también atraviesen la membrana basal glomerular. ¿Qué pasa en un paciente diabético? Se va a retroceder el glicocáliz. ¿Qué pasa en aquellas personas que consumen en un experimento que descargaron con hipersol de grandes cantidades de sal? También barrieron el glicocáliz. Entonces el glicocáliz es la parte más importante probablemente que está encima del endotelio, que a veces así, al simple microscopio no se ve, pero que actúa también como una barrera para el paso de sustancias a través de la membrana basal glomerular. Uno de los componentes importantes también que vimos en la membrana basal glomerular son los colágenos. Estos colágenos son una especie de monómeros que se entrelazan entre sí para formar ¿qué cosa? Los famosos hexámeros, ¿no? Ustedes han visto en esta clase de histología, ¿no? Y estos hexámeros, como ustedes están viendo, por el 1 y el 2 y el 3, se entrelazan y van formando una especie de redes integrales. Imagínense, entonces acá en esta red ustedes creen que va a pasar fácilmente sustancias, va a ser difícil. Y esto también está cargado todo con sustancias que están ricas en cargas negativas, no se paran sulfato. Entonces, el
colágeno, como ustedes están apreciando, ¿no? Así como tenemos cadenas de colágeno tipo 4 del 1 al 6, que son los monómeros, se unen y forman los protómeros, y estos protómeros al final también se entrelazan para formar los famosos hexámeros. Pregunta: ¿qué tipo de colágeno es el que se encuentra, ¿no?, a nivel de la membrana basal molecular? Ustedes están viendo acá los que se componen de cadenas alfa 1, alfa 1, alfa 2, alfa 1, alfa 1. Tenemos los distintos componentes de colágeno a nivel también de la membrana basal de los túbulos cristales y de la membrana basal del túbulo colector o de la cápsula de bomba. ¿A qué presión pasan los fluidos? El espacio, ¿no?, toda esa capa del glomérulo. Pregunta exacta, ¿no? ¿Cuál es la presión de filtración efectiva? 10. A nivel de esa cápsula, ¿cuánto es la presión hidrostática que existe a nivel de los capilares? ¿El capilar cuánto de presión hidrostática tiene? De 40 a 50. Luego de eso, la albúmina y las proteínas ejercen un tipo de presión oncótica. La presión oncótica impide la salida, ¿no?, del líquido de los vasos hacia el intersticio. 15, 25 de resto. ¿Cuánto es la presión hidrostática a nivel del espacio de Bowman? 10 a 15. El espacio de Bowman también impide esa. Si tú restas 50 más 25 menos 15, te va a salir una presión de filtración efectiva. Esa presión permite la eliminación de solutos y permite la formación de volumen. Bien. La membrana basal glomerular es una barrera que impide el paso de sustancias no solamente por carga, porque hasta ahorita hemos hablado de carga, sino también mucho por el tamaño de la sustancia. ¿Qué dijimos? Aquellas sustancias que están cargadas de manera negativa van a pasar la membrana basal glomerular, no pasan. Y acá se ve la curva. Por ejemplo, el aclaramiento fraccional de aquellas proteínas, ¿no?, de aquellas sustancias que tienen carga anímica, no van a pasar. Ese aclaramiento se disminuye de manera, ¿no?, progresiva. Incluso mientras más grande es el tamaño de estos aniones, no van a pasar en ninguna basal glomerular. Pero ¿quiénes sí van a pasar? Probablemente aquellos que no tengan carga, los neutros, o aquellas sustancias que son catiónicas. Obviamente el positivo con negativo también va a favorecer la salud. Compararon, por ejemplo, ¿no?, en este caso, estos animalitos que tenían síndrome nefrótico y los que no tenían síndrome nefrótico. Ratas sanas, comportamientos similares propuestos anteriormente, pero cuando tienen síndrome nefrótico, no solamente hay una alteración de carga, sino también una alteración de tamaño. Entonces, a nivel de la membrana basal glomerular, a nivel de los porocitos, probablemente hay una destrucción que hace que se disminuyan, por ejemplo, las cargas negativas, pasa la albúmina y el tamaño de los poros también se incrementa, lo cual también favorece la siguiente sustancia. Los poros en la pared capilar glomerular más o menos miden unos 42 ángulos, lo cual favorece el paso de solutos ideales, pero no de albúmina, lo pasan parcialmente. Las células endoteliales tienen una función de barrera, pero no por selectividad de tamaño, sino por carga. ¿Por qué? ¿Qué hemos dicho que hay encima de las células endoteliales? Famoso glicocaicos, ¿no?, que tienen carga. Obviamente hay algunos poros mayores que van a favorecer el paso de inmunoglobulinas grandes, como el caso de inmunoglobulina T, que en este caso desde 70. Compararon también, por ejemplo, aquellos pacientes que tienen cambios mínimos versus aquellos que tienen focales mínimos. ¿Qué pasa en los cambios mínimos? A veces cuando uno ve al microscopio aparentemente no hay alteración. Pero, ¿qué? Alteración en las cargas. Ya, ¿y cómo explicas eso? Está bien. Vamos. Perfecto. Cuando tenemos un aclaramiento de uno significa que pasa todo, ¿sí? Pero obviamente, cuando hay un síndrome, en este caso una enfermedad por cambios mínimos, hay una disminución del aclaramiento de las sustancias. Entonces, esto no solamente depende mucho incluso del tamaño, sino también en este caso de la carga. Pero ¿qué pasó en aquellos que tenían los esclerosis focales segmentales? Ustedes pueden pensar que hay una caída
¿no? De aclaramiento de las sustancias, pero a medida que el tamaño de la sustancia va incrementándose, esta depuración se incrementa. ¿Cuál es la conclusión de todo este estudio? Que cuando hay enfermedad por cambios mínimos, hay alteración por carga, pero cuando hay alteración de la localización focal secundaria, hay alteración del tamaño, los poros se hacen más grandes. Eso es lo que se concluyó del análisis. ¿Se acuerdan que anteriormente les decía cuál será el ácido hialurónico, el sulfato o el sulfato, el que favorece mayor protección de los personas, de los elementos de esterilización? Hicieron los estudios y ninguno de ellos producía proteinuria severa, a pesar de que había cambios anímicos dentro de la celular. ¿Qué es lo que encontraron? Esta proteína, la podocalcina, es una cialoproteína cuya mutación sí que produce proteinuria severa. Es mucho más importante que el ácido hialurónico, mucho más importante, ¿no?, que el sulfato, mucho más importante que el sulfato para producir una proteinuria severa, es la alteración de esta cialoproteína que se llama la podocalcina. ¿Y dónde se ubica la podocalcina? Por encima del diafragma del líquido, en los procesos poblacionales. Tiene carga negativa, y si se altera esa carga negativa, esa podocalcina, si hay una alteración en el proceso de cialización, ¿no?, de estas proteínas, probablemente se pierde la carga, el tamaño de los poros se incrementa y por ende se asocia a mayor carga, a mayor proteína. Hay otras funciones a nivel numérico. Las células glomerulares, por ejemplo, también tienen funciones sintéticas, fagocíticas y proteicas. Para eso las células epiteliales, sintetizan membrana basal glomerular y también eliminan macromoléculas. Las células endoteliales también sintetizan parte de la membrana basal glomerular, pero también regulan el tono vasomotor. Prostaciclina, ¿qué produce? ¿Vasoconstricción o vasodilatación? Vasoconstricción. Las endotelinas, ¿vasoconstricción o vasoconstricción? El óxido nitroso, vasodilatación. Muy bien. También las células endoteliales expresan moléculas de adhesión cuando hay un trastorno tipo. Y a nivel del mesanco, ¿tenemos células a nivel del mesanco? Que también tienen papeles de soporte, de contracción y también tienen función de macrófago. En este cuadro se observa las medidas, ¿no?, del proceso povocitario, del ancho del proceso povocitario, la altura de la membrana basal glomerular, el tamaño del diafragma de hendidura, y miren, han medido el glicocálix. Esta es una gota de líquido. No se pegaba al endotelio. ¿Por qué vas a ver? Porque había una capa de glicocálix. ¿Qué carga tiene esta carga de glicocálix? Si tienes diabetes, desaparece. Hay una noxa, una sepsis, lo desaparece el glicocálix. Hay sobrecarga hídrica, desaparece el glicocálix. Bien importante mantener el glicocálix. ¿Ya? Se midió la razón de filtración de la albúmina. Esto también fue un experimento realizado en animalitos. Y midieron, compararon aquellos animalitos que les ponían una carga de hipersodio, pues es una solución normal salina. Aquellos que tenían aquellos a quienes habían extendido solución salina normal, el clínix de albúmina, o sea, no se perdía albúmina, se mantuvo estable. Pero en aquellas ratitas a quienes les pusieron hipersodio, una carga alta de sodio, bien, ¿cómo se disparó la fracción, ¿no?, de excreción de albúmina? Esto tiene impacto en nuestra salud, la sal, la hipertensión, tiene entonces impacto en la salud de los miembros. Pues hasta acá hemos hablado de quién. Células endoteliales, membrana basal glomerular, componentes, ¿sí? ¿Qué más? Ahora vamos a hablar de las células mesangiales, ¿no? ¿Ya? Están en el medio. ¿Qué función tiene una célula mesangial? Soporte, arquitectura. Imágenes
sintetizan las células mesangiales? Renina. ¿Ah? Renina. Ahí está. Adenosina. Componentes de las matrices, ¿no? De las células mesangiales. Son las mesangias. ¿Qué tienen? Colágeno 3, colágeno 4, colágeno 5, 6, proteínas microfibrilares, las cuales actúan como soporte. Laminina, fibrometina, ectarquina y temasina. Tienen funciones contráctiles porque estas células mesangiales responden a la acción de la angiotensina 2. O sea, angiotensina 2, el mesangio se rompe. Vasopresina, norepinefrina, endothelina 1, adenosina, factor activador plaquetario, factor, ¿no?, de crecimiento plaquetario 2 alfa. ¿Y cuándo se relajan las células mesangiales? Cuando tienen contacto con el péptido natriurético reticular, el óxido nitroso con la mesangialina. ¿No? ¿Para qué sirve eso? ¿Para qué sirve que la célula mesangial se contraiga o se relaje? Para regular la tasa de filtración glomerular. No solamente tiene funciones contráctiles, también tiene funciones como monocito, como macrófago. Tiene receptores, ¿no?, para reconocer a lo que es sustancias, esas bacterias, ¿no?, esos virus raros, que sintetizan interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa, factor de crecimiento derivado de plaquetas, factor beta transformante. Todos ellos tienen una receptor de penetración cristalizada. Cuando se expresan estas interleuquinas, ¿qué pasa con las células mesangiales? Proliferan y hay aumento de la producción de la si proliferan, estaríamos hablando de un tipo de glomerulopatía, ¿no?, mesangio proliferativa, por ejemplo, que se va a traducir en proteinuria, pérdida de la función renal y hematuria. ¿Qué es eso? ¿Qué son esas células cuboidales? Así se originan los porocitos. Al inicio del desarrollo, los porocitos tienen esa forma, son células cuboidales. Y miren dónde están las de plasma de Miller. Arriba, en la parte apical. Y a medida que se va desarrollando, vemos que las células, en este caso, cuboidales, se van achicando, ¿no?, en altura y se van expandiendo en tamaño. Y las uniones intercelulares pasan hasta abajo. Pueden aparecer incluso, se forma la sintetiza la membrana basal glomerular. Y miren, el endotelio capilar glomerular no es todavía fenestrado. Ya cuando se desarrolla, miren cómo cambiaron los porocitos, adquirieron la forma, los procesos porocitarios, desarrollaron los mecanismos de hendidura, está la membrana basal glomerular y miren cómo está el endotelio capilar glomerular ya tiene fenestraciones. ¿Sí? No hay ideas, ¿no?, del desarrollo del porocito. ¿Dónde reciben los porocitos? Son los capilares glomerulares, todos son los bracitos del porocito, ¿no? ¿Qué es el porocito? Parece un peluchito, ¿verdad? Nuevamente más imágenes de los procesos porocitarios, del diafragma de hendidura, proceso porocitario. ¿Cómo se llama esta parte?